¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos en Portada, en Telemiño, para compartir con todos ustedes un ratito de opinión en torno a los temas de actualidad y los titulares del periódico en su edición de martes 23 de marzo, cuyos contenidos ya desvelamos para todos ustedes. Déjenme, antes de nada, claro que sí, dar la bienvenida y agradecerle su presencia aquí en el plato de Telemiño a nuestros invitados hoy, que son Javier Rey. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien. Encantado. Manuel Herminio Iglesias, ¿cómo estamos? Un placer, muchas gracias. Bueno, vámonos levando. Vámonos virando, que diga a miña aldea. Tamén, como se queira, pode ser alternativa. Exacto. Y don Francisco Nova, ¿cómo estás, Paco? Muy bien. Encantado. Lectura de los titulares, ¿qué es lo que procede? El primero de ellos habla del proceso de vacunación y también de algunas novedades que en torno a ese asunto tenemos. Ourense retoma mañana la vacuna de AstraZeneca a personas de 56 a 65 años. En el subtítulo, en torno a 40.000 ourensanos comenzarán a ser inmunizados con la fórmula de esta farmacéutica, vistos los estudios que descartan trombos y avalan su eficacia también en grupos de mayor edad. Incorporamos también al relato pues una fotonoticia con visita institucional del presidente Feijóo. Monterrey, motor del deporte y el ocio. El presidente de la Xunta inauguró las instalaciones deportivas que verán finalizado el complejo acuático en el verano del 2022. Feijóo alabó en Castrelo de Miño el papel de las casas para mayores. En la foto, el presidente, acompañado por el de la Diputación, entre otros, en un recorrido por el complejo deportivo, insistimos, de Monterrey. En la parte inferior de la portada tamén tenemos outra foto con presencia política. O BNG propón investir 1.100 millóns no desenrolo da auga e do termalismo. Añaden el subtítulo, Ana Pontón reivindica para Ourense un centro de I+D, de investigación e desarrollo, específico coa financiación de Europa. Ya en más noticias, por una parte la pandemia elevó a casi la mitad los coches ourensanos que no tienen la ITV. Los empresarios se resisten a esperar meses con el túnel de Acañiza cerrado. Primeros paros en la industria del motor de la provincia por la falta de microchips. Y Gabilondo rechaza un pacto como el de Sánchez con Iglesias si gana en Madrid. En lo alto de la portada, pues noticias que tienen nombres y apellidos. Esteban Sánchez es un celador del complejo hospitalario. Dice, hace un año estábamos vendidos, no había material y al final me contagié. Habla de las experiencias personales del sector sanitario, precisamente cuando hace un año estábamos absolutamente zarandeados, casi noqueados por el impacto del virus. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, el titular es: el kickboxing gallego gana por KO al coronavirus. Son los asuntos de este martes, día 23 de marzo. Ahí está la portada. Y nos quedamos ahora, como siempre, con los comentarios en torno a esta batería de titulares. Estaba yo pensando que aquí el más joven de la tertulia, que es Javier Rey, no le pilla por pelos la vacuna de AstraZeneca, porque vacunan de 56 a 65 años. No te pilla por pelos. Por 5 o 6 años, bueno, un poquito más, porque era de 50 a 55 y ahora amplían de 55 a 65. No, yo pensé que era sí, que tú ya estabas en la de mayores de 65. Casi, pero todavía queda un poco. En fin. Bueno, sí, medido esto en términos casi de esperanza, Javier, que se retome mañana la vacuna de AstraZeneca, que se empiecen a pensar en que en las próximas semanas vendrán contingentes de vacunas importantes. ¿Qué te hace pensar a ti sobre el futuro de esta guerra contra el virus? Yo creo que, además, aquí podemos retomar las hemerotecas que hemos hecho algunos programas hace ya algunos meses. Yo decía que probablemente este año, y a lo largo de este año, habría una solución casi no definitiva, pero sí ya importante con el tema del coronavirus. Y lo que había que hacer era anticiparse a lo que venía en términos de vacunación y en términos de recuperación económica. Yo creo que este verano puede ser que empiece de verdad el principio del fin, de verdad. Es decir, hasta ahora estamos en el camino. Yo quiero ser optimista, además ese mensaje creo que tenemos que trasladarlo porque, hombre, hay razones para ello. Creo que hablamos de que el 70% de la población podría estar inmunizada a lo largo del verano.
vamos a confiar que las vacunas respondan estadísticamente a lo que se dice y también vamos a confiar en el rigor, porque esto sí que es muy importante. AstraZeneca se hablaba de que, bueno, que había fallecimientos por trombos. El otro día yo leía un artículo y me sorprendía mucho porque alguien decía que si vacunábamos a 1 millón de personas de edades entre 56 y 65 años o de 50 y 65 años, que nadie dude, porque es así, que el 1% de la población de esa edad va a fallecer como mínimo en el siguiente año, pero no por la vacuna, sino porque estadísticamente toca que sea así. Entonces eso quiere decir que si vacunamos a 1 millón de personas, 10.000 personas van a fallecer. Y si cada vez que fallezca alguien por un trombo, por un infarto, por algún tipo de patología similar, nos vamos a alarmar porque la vacuna no funciona, es que no entendemos en qué consiste esto. Para saber una estimación real hay que medir entre 1 millón de personas que estén vacunadas y otro 1 millón de personas que no lo estén y ver si la incidencia es la misma. Es la forma de saber seguro que la vacuna es segura o no lo es. Y lo que dicen los expertos es que no hay diferencias sustanciales en estos dos tipos de estudio. Con lo cual yo creo que es importante hablar con rigor, no generar alarmismo y confiar que un hito histórico que es el alcanzar varias vacunas en un tiempo récord de resultado y nos permita una recuperación muy pronto. Y aparte las vacunas no blindan, las vacunas protegen, pero no impiden, quiero decir, no es un muro infranqueable para una patología de estas características, como tampoco lo es, por ejemplo, contra la gripe. Gracias, Javier. Don Manuel Herminio, te escuchamos. Bueno, primeramente decir que las vacunas están muy ben, pero que realmente en esta pandemia levamos un ano e pico, e nun ano e pico fabricouse unha ou varias vacunas, e se comparamos eso co tempo habido en outros tipos de pandemias que hubo tempos atrás, cuando as vacunas tardaronse 10 ou 15 anos en probar, en buscar todo tipo, isto foi un récord realmente de rapidez, non? E iso tamén, claro, tamén nunha sociedade tan aberta a comunicación como a presente, pois a veces sempre hai, genera, pois a veces posturas ou alarmismos a veces innecesarios, non? Eu creo que realmente a xente está deseando sair da casa, que estamos no verán prácticamente anunciándose ese tempo tan bo que nos aparece agora, primavera, verán, e que este ano vai haber un sair hacia adiante. Non sei se haberá esa cuarta ola ou non, pero en principio, se a medida que vayan habendo xente vacunada e que realmente que non corre o risco de ser infectada, bueno, sempre será menor o risco social no conxunto e, polo tanto, sempre cabe unha dosis de esperanza de que este ano quede prácticamente o tema un pouco moito máis reducido a campos moi pequeniños, non? Muy bien, Paco, ¿qué opinas? Pues que ya está la vacuna, lo importante es que empiecen a vacunar sin parar, es decir, que la gente está deseando, estamos deseando que nos llegue el turno, porque es una protección, es un seguro y creo que no sobra en este momento. No es suficiente con que la vacuna esté ahí, que creo que va a ser una solución, sino que también debemos de continuar con nuestras medidas de seguridad, nuestras propias medidas de seguridad en el trabajo, en la vida diaria, porque hay que evitar en un principio que aparezca el virus, ¿no? Por tanto, después de las experiencias que hemos tenido y leyendo lo que citó hoy la región con respecto a lo que ha ocurrido en nuestra provincia, creo que merece la pena invertir y que los especialistas, los médicos, los enfermeros se decidan a hacer horas extras para vacunar, si es que existe vacuna suficiente para todos, y luego a partir de ahí cuidarlos, igual cuidar las medidas de seguridad que nos pueden venir en cualquier momento, porque sí que es verdad que la vacuna llega, pero no se va a vacunar a todo el mundo en un solo... Claro, pero es que no hay dosis tampoco. Por eso, no hay dosis, pero también están jugando ahora con esto, porque aparece la duda de si una genera problemas o no genera problemas, luego no los genera, pero durante este tiempo que se estuvo con esta duda, pues ha dejado de vacunar a mucha gente. Por lo tanto, que no se paralicen los procesos y todo está ya garantizado, por lo menos desde el punto de vista médico. Cuanto más pronto llegue la vacuna a los ciudadanos, pues una tranquilidad para todos.
Oye, ¿estamos vacunados económicamente? Estaba yo pensando ahora que empiezan a recuperarse, reactivarse algunas actividades. ¿Creéis que cuando la vacuna se generalice, cuando las cosas vayan un poquito mejor, vayamos a lo mejor al conteo y decís, oye, pues esta cafetería al final no abrió, oye, pues este restaurante no pudo abrir, oye, pues este comercio se quedó por el camino, oye, pues fulano de tal resulta que le echaron del trabajo y aquella fábrica cerró, lo que sea, y no, parece que no vuelven? ¿Creéis que una vez que haya la cobertura sanitaria, bueno, que esperamos como consecuencia de la vacuna, echaremos en nuestras actividades a mucha gente, Javier? Sí, seguramente, sí. De todas formas, yo creo que aquí económicamente hay dos cuestiones. Una, los niveles de endeudamiento, que van a ser enormes, ¿no? Es decir, probablemente el Producto Interior Bruto está en torno a 120, 130% de cuando empezó la pandemia, sobre el 100%. Es decir, para evitar que mucha gente pagase las consecuencias de esta crisis, hemos tenido que endeudarnos, pero claro, las deudas hay que pagarlas. Y eso, evidentemente, en términos macroeconómicos, no va a ayudar. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es la más doméstica que la que comentas, con total acierto. Es decir, va a haber muchos problemas, va a haber gente que le va a costar mucho incorporarse al mercado de trabajo. Es que desde lo micro es cuando se llega a lo macro. Es decir, si no recupera actividad de un comercio, ahí hay un empleo, ahí hay unos autónomos que han parado, ahí hay una cadena de suministros que se detiene. En definitiva, hay un local que no tiene actividad, hay un conjunto de microactividades, digámoslo así, que son los que alimentan los datos macro. Sí, pero es un círculo, porque al final desde lo macro también hay que abordar lo micro. Es decir, me refiero, si ahora mismo hay capacidad inversora desde lo macro para intentar corregir los desajustes económicos, es más sencillo que si no la hay. Al haber endeudamiento va a ser más complicado. Cierto es, y yo creo que es la parte donde tenemos que centrarnos, que hay una gran oportunidad que se está hablando relativamente poco, sobre todo en esta provincia y en esta ciudad, cuando va a ser una oportunidad histórica con los fondos europeos. Es una oportunidad histórica en toda regla. Son 140.000 millones de euros, que dicho así parece como, bueno, 140.000, estamos acostumbrados ya a manejar cifras enormes, pero esa cantidad en 6 años, bien distribuida, bien administrada, con proyectos eficientes, pueden acabar cambiando literalmente la economía de un país, incluso de una región o de una comunidad o de una comarca. Y aprovecharlo, yo creo que es la gran oportunidad que Europa nos suministra para poder abordar esta crisis que se avecina, sin duda. Caballeros. Bueno, que Europa suministra que habrá que pagar, en parte, por lo menos unha parte importantísima, non? que vamos deixar aos que vayan por atrás, non? En fin, a min tamén hai cousas que supoño que en esta ola de reparto de economía para poder salvar a empresas, tamén me gustaría que hubiera un control moi fuerte, porque ahora hai empresas que parece que dicen, hombre, no ganamos el 100%, entonces quedamos tirados. Vamos a ver, supoñome que eso habrá un control exhaustivo, non? Porque realmente en España o problema acentúase, sobre todo no Estado español, porque hai unha parte, un sector grandísimo que vive do turismo e dos derivados do turismo, non? E ese é fundamental. O mellor, por exemplo, poño un exemplo, aquí en Galicia o mellor afecta menos, porque o turismo non é unha peza fundamental deste país, pero, sin embargo, pues, o que é Mallorca ou que é toda Andalucía, a parte mediterránea, pues, realmente o problema vai se sentir fuertísimo, non? Eu creo que hai que oportunidade ao momento, pero tamén hai que modernizar o país. Hai que modernizar en moitos aspectos e hai que tamén intentar de que o reparto da crisis, que esta que se veu encima, afecta a todo o mundo en partes moi parecidas, non solamente se carga nunha parte. Paco. Bueno, creo que la crisis se va a notar durante algún tiempo, yo creo que bastante tiempo. Curiosamente, el otro día que yo viajaba por la salida de Orense hacia Maceda, he visto una cafetería que está allí en la esquina, muy bonita, muy pintoresca, que llamaba mucho la atención, porque estaba muy bien montada, la gente descansaba hasta la noche allí y estaba cerrada. Y me he preguntado si era temporal o era momentáneo, y dice, no aguantó el tirón de las circunstancias hasta este momento y no vuelve a abrir. Es decir, que hay cosas que sí, que se recuperan, las ayudas económicas que pueden venir de Europa es, no cabe duda, que una vitamina para seguir salvando aquellos negocios y aquellas empresas que todavía tienen vida y para seguramente emprender
por otro camino, gente joven que querrá emprender en el sector empresarial de nuevo. Pero sí que es verdad que hizo mucho daño y hay daño que no se va a recuperar en los próximos años de manera inmediata, poco a poco. Algunos no volverán a prestar sus servicios y otros pues tardarán en ponerlo en marcha. De todas maneras, se permite, hay unha cosa, un detalle nada máis. O SERTE. Bueno, hai empresas que se estuvieron mantendo cos ERTES para que non cerraran e agora que se van parar os ERTES xa falan de despedir xente. Eso foi como un mantemento ficticio, non? Claro. Ficticio, ¿no? Vamos a ver. Posiblemente habría que haber modernizado, habría que haber aprovechado para cambiarse y prepararse para el futuro. Ese es el espíritu del ERTE. El espíritu del ERTE es que mientras tú no tengas actividad, es decir, como no tienes actividad, tú no puedes mantener la plantilla. Hay una parte que la asume el Estado, ¿vale? Y cuando tú ya no tienes el ERTE, o sea, ya no estás protegido por el ERTE, tú tienes que absorber de nuevo todos los costes de todos esos trabajadores. Si tú no tienes carga de trabajo, no puedes seguir adelante la empresa. Entonces o haces expediente de regulación de empleo o concurso de acreedores y liquidar. Es una situación complicada. Muy complicada. Muy complicada. Bueno, permítanos que hacemos ahora un pequeñito alto para la publicidad. Nos vemos de nuevo en tan solo unos instantes. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes nos acompaña Javier Rey, Manuel Herminio Iglesias y también don Francisco Novoa. A ver, habla de política, Javier. ¿De qué política quieres hablar? La que prefieras. ¿De qué política quieres hablar? Me vale lo mismo una que otra, la que prefieras, tú eliges. Oye, estamos en Ourense más preocupados de lo que pasa en Madrid, por ejemplo, en Madrid Comunidad, que lo que puede estar pasando en términos políticos en Ourense. Sí, a ver, yo creo que es curioso, ¿no? Pero al final es una cuestión mediática muchas veces. Yo cuando ves los datos de participación en unas elecciones te das cuenta que cuando la gente participa de forma masiva es unas elecciones generales, además de una forma bastante destacada, en todos los sitios, incluido en Cataluña, que se dice muchas veces que la política nacional no, pues en Cataluña vota mucha más gente, y por cierto, partidos nacionales que nacionalistas, en elecciones generales que en elecciones autonómicas. Y si bueno, cuando llegan las elecciones municipales o de otro tipo, pues vota bastante menos gente. Y eso, en cierto modo, parece que es como que lo mediático vende menos. Y claro, y a nivel de Madrid es algo que nos están todos los días metiendo en todos los medios como algo tremendamente importante. Y yo creo que la Comunidad de Madrid es una comunidad más. Es cierto que más poblada que muchas otras, pero es una comunidad más. Y la vamos a seguir todos con máximo interés porque es una cuestión mediática. Si fuera en Murcia, seguramente no sería lo mismo. A mí hay cosas que me llaman a atención muchísimo después de tantos años de democracia. Entendo que unha convocatoria de eleccións sin xustificación, unha xestión bastante irregular, bastante pobre na Comunidade de Madrid. Bueno, estás facendo interpretacións políticas. Estou facendo interpretación, sí, no, pero é unha reflexión. Sí. Se plantexen unhas eleccións políticas basadas estritamente no tema emocional e non no tema racional. Queres decir? En Estados Unidos el tema emocional. Funciona, efectivamente, pero o tema emocional tamén o tema emocional llevou a Obama. Perdona. O tema emocional tamén foi en Ourense, por facer unha extrapolación. Vamos a limpiar o concello, vamos poñendo emoción, racionalización, digamos, debate sosegado, poñendo propostas. Eu hasta ahora estou vendo que hai eleccións en Madrid e nadie fala de propostas ni de nada. De momento o que dicen o no comunismo, libertad. Pero vamos a ver en que país vivimos. Aprendemos algo en estes 40 anos de democracia para que a cabeza, a emoción poda máis cara que ser unhas persoas racionales que en pouco sopesemos, pensemos e miremos que se pode facer e que é posible que non é o que é unha mentira ou un perogrullo que nos contan para pasar o tempo. Este é o problema que me dá, a reflexión que me fai a min todo isto. Estáse funcionando máis en esta España, máis no aspecto irracional, o sea, no aspecto das emocións, que non no aspecto racional de facer valoración, sopesar e despois tomar decisións. Paco. Creo que el proceso electoral que se está iniciando era necesario. O sea, la pandemia dejó también tocada el sector político, el sector de la gestión, el sector de las ilusiones y de los proyectos. Creo que ahora vienen aires nuevos, se necesita gente que olvide, que intente
pasar de lo que ha ocurrido en los últimos meses en España y que se hagan planteamientos de gestión de futuro. No viene mal un cambio, porque además es el momento. Había cosas que seguramente no funcionaban bien, lo estábamos viendo, sobre todo las alianzas de grandes partidos, que no funcionaban tanto en nivel de país, sino de sus intereses casi particulares. Creo que esta nueva etapa es para la reflexión y que los ciudadanos sepamos poner el voto en el sitio que corresponde. Necesitamos fuerza para salir de esta situación, sobre todo pensando en la gente joven, en la gente que tiene que producir para que podamos vivir. No se vive sin industria, sin trabajo, sin universidades, sin colegios. Es decir, era necesario, yo creo, que remover, aunque se busquen otros intereses entre los partidos, pero eso seguramente nos genera un nuevo panorama de hacer política para hacer frente a la situación de este país. ¿Y cómo están las cosas por el Concello, Javier? Tú que eres concejal. Pues habiendo también una extrapolación con lo de Madrid, al final creo que lo apuntaba muy bien Manuel Herminio, que era una cuestión de que las emociones superan muchas veces a la gestión. Es decir, cuando tú te das cuenta que hablamos de simplezas, como le pasa a Ayuso, como le puede pasar a lo mejor a Pablo Iglesias, o como le puede pasar aquí a Gonzalo Pérez Jácome, es decir, de que sacas una idea que si un rascacielos, que si no sé qué, o sea, sin rigor alguno, al final parece como que la capacidad de reflexionar, de ser serios, de ser rigurosos, de intentar tener un proyecto a medio y a largo plazo, pensar en términos estadísticos, no en términos de político de corto plazo. Es decir, este tipo de cuestiones las padecemos en esta ciudad, pero además de una forma alarmante. O sea, aquí creo que es de las expresiones más graves de todo el Estado español. Es decir, posiblemente haya pocos sitios que quede reflejado esta forma de hacer política como está en el Concello de Ourense, donde las emociones, las simplezas, la demagogia, incluso la falta de elegancia lleguen al grado más sumo que se pueda uno imaginar en un concello. Y bueno, la verdad es que es lamentable, porque al final es cierto, y eso sí que la parte que hay que ser autocrítica, que es el reflejo de lo que hemos votado. Tampoco generemos aquí una situación en la que aquí nadie es culpable, ahora nadie... No, la gente ha votado un partido político, lo ha hecho de una forma bastante importante, y las consecuencias actualmente son las que son. Vamos a ver, yo discrepo con Francisco totalmente, vamos. Isto está nos levando a unha situación, xa o dixen antes, de que as emocións van por diante do raciocinio, non? Hai unha cuestión, que vai a pasar en Madrid? Pois posiblemente, sin analizar nada do que pasou, todo eso, vai a chegar un goberno do Partido Popular coa axuda da extrema dereita que outro día en Murcia puñía como único problema o PIN parental, pero vamos a ver, é que o problema deste país é o PIN parental. O problema deste país é a lei de eutanasia, o problema deste país é que a xente se divorcie, ou que pode... Eso non é así. Vamos a ver, eu creo que estáse confundindo que é ideoloxía a veces co que é pura racionalidade. Hai unha serie de leis que os gobernos promulgan, primeiramente porque partimos de que estamos nunha sociedade que é plural e diversa, plural no ideolóxico e plural no político. E entonces tens que legislar para o conxunto. Son leis que non obligan. E plantear esas leis que non obligan como os problemas deste momento, isto é o que leva a extrema dereita no bote. É dicir, as leis que non obligan son as que lle molestan, porque ten unha atadura, non sei con que historias do pasado, e siguen aí. Entonces, a min iso o que me subleva é que esa irracionalidade leva a unha simpleza que despois leva a un fracaso absoluto. E isto é o que está pasando xa de forma moi xenérica en toda España, neste momento. Todo se simplifica en 4 chorradas e deixase o conxunto das cousas importantes para ter plans de futuro e ubicarse neste país. E aí depois vendrá a reforma das empresas, etcétera. Pero, primeiramente, hai que un pouco saber distinguir, vamos, que vulgarmente decimos aquí, o grao da palla. Paco. Bueno, yo creo que me mantengo en la situación que expuse antes. Se necesitan gobernantes, eso está claro, pero se necesita gobernantes que gobiernen, no que vayan haciendo su gestión partidaria y sin pensar en el conjunto de este país. Este es un problema que afectó a todo el país. Tenemos que empezar casi de nuevo y hay que aprovechar lo que vale, pero hay muchas cosas que hay que cambiar. Se necesita impulso por abajo para que la gente joven tenga ilusión, coja ilusión y empecemos a funcionar de nuevo. No valen políticas de
apaños, agrupaciones y pactos que luego al final no funcionan, y no funcionan a lo mejor al cabo de los 4 o 5 meses, y se queda el año sin gestión política y gestión económica y social. Hoy trae el periódico en la portada, lo leíamos antes, o BNG propón investir 1.100 millóns de euros no desenvolvemento da auga e do termalismo. Ana Pontón reivindica para Ourense un centro de I+D específico coa financiación de Europa. De que estaríamos hablando? De que creéis que estaríamos hablando y qué opinión os merece esta propuesta que pone el BNG encima de la mesa? Javier. Sí, nosotros hace el anterior pleno llevamos una moción precisamente que hablamos de los fondos europeos que hablábamos antes, que es esto lo que está hablando Ana Pontón en esta cuestión. Es decir, vienen grandes cantidades de fondos europeos y podemos discutir el cómo hacerlo o el cómo no hacerlo. Yo particularmente creo que esto es mucho más sencillo que a lo mejor grandes ideas, ¿no? Es cuestión de gestionar lo que ya tenemos y hacerlo bien. Es decir, tenemos una ronda Boulevard Termal planificada que hay que desarrollar en la margen derecho del río Miño. Hay que saber dónde tenemos que poner los balnearios que esta ciudad necesita, cuándo, cómo y con qué financiación, y cómo podemos atraer a la inversión privada para que esto sea así, para que generen riqueza y generen desarrollo termal. Por supuesto, hay que ver las aplicaciones del agua termal como elemento de I+D y de poder curar determinadas enfermedades, que parece que está contrastado, y hay que intentar desarrollar todo eso en un plan que hay que presentar a Europa y que hay que hacerlo en los próximos meses. Y si somos capaces de aprovechar esa coyuntura, habremos cambiado un poco el rediseño de Ourense Ciudad Termal y que no se quede en un simple titular. Imagino que Ana Pontón, yo leí el artículo, habla más o menos en esa dirección, con matices, pero lo que sería ideal, y así es estupendo, es que todos los partidos políticos, y hablo del Partido Popular, el Partido Socialista, el BNG, nos pusiéramos de acuerdo en un proyecto común, porque los intereses de Ourense son intereses de Ourense por encima de ideologías. Pero ese proyecto común está aprobado en el año 2007, que era el Plan Estratégico Termal. Aprobado en muchísimo tiempo. En el año 2007 se aprobó el Plan Estratégico Termal, y lo primero que se hizo, una vez aprobado, por supuesto, guardarlo en un cajón y no hacer absolutamente nada. En el 2007 estamos en el año 2021 y estamos mirando qué queremos ser cuando seamos mayores. Y también nosotros llevamos la misma moción de adaptar ese plan, porque ese plan, yo me lo leí, pero me llevé la sorpresa de que la actual Conceller de Termalismo, y esto lo digo con total rigor porque es que lo he vivido yo en primera persona, le pregunté por el Plan Estratégico Termal y no sabía ni que existía. Y era la Conceller de Termalismo, doña Flora Moure, es decir, en una junta de área hace un año, y le pregunté si me podía dar una copia y no había ni una copia digitalizada. O sea, esperé un año a recibir ese Plan Estratégico Termal. Un año. En fin, lo intentó la Universidad de Vigo en años anteriores con un gran proyecto y no ha llegado a su final. Se hicieron cositas, pero cosas pequeñas. Inversiones sí, pero el plan del agua, que tanto ilusión nos había generado a todos, no vio luz hasta este momento. Que no pase ahora lo mismo, porque es muy bonito hablar de nombres, ponerle nombres y poner ideas, pero si no hay compromiso de que se ejecuten, estaremos siempre dando vueltas alrededor del mismo problema. Sí, pero que iso lévanos a simplicidade das campañas electorales, donde se simplifica o mensaxe nunha chorrada e se olvida o importante, non? Que en Ourense, evidentemente, o plan termal xa se aprobou no 2007, claro, pero quen deu pasos para facer eso? Deuse algún paso? Deronse algúns pasos na corporación que estuvo presidindo Paco, na que eu tamén participei, que se fixeron algunhas cousas e se empezou a plantear a idea de facer o gran balneario no campo da feira, onde está hoxe o... Pero se non hai un metro cuadrado libre. Pero que resulta? Sí, pero espera, que resulta? Que para facer o gran balneario ali hai que modificar o plan de ordenación, e o plan de ordenación sigue sen estando aí vixente o anterior, o de 1986. Pero vamos a ver, con quen estamos falando? Con xente que está no Concello e que hai xente que non se entera de nada, pero que polas emocións chegou aí onde está. Que ese é o gran problema deste país. Non hai un sentido de, digamos, de certo rigor. Sino, eu a veces poño exemplos no campo cultural, algún exemplo do campo cultural. Vos vistes que en Coruña, poño por exemplo Coruña, os ciclos de música que hai, que aprobou unha corporación, xa non sei quen foi, hai moito tempo, e que chegue quen chegue non se tocan. Poño por exemplo eso, non? Aquí parece que chega alguén e dice, non, o da que había non vale para nada, facemos outra cousa. E así andamos, e así temos o que temos un señor gobernando no Concello de Ourense que antes de chegar ao Concello dicía que o plan termal que toda o da agua era unha pantomima que non valía para nada. Bueno,
Paco, para concluir. No, pasa igual en otras situaciones que tenemos en nuestro país. Últimamente, estos días se habla de que se va a tirar, a derrumbar una gran infraestructura que se hizo en las cercanías de nuestro río para unas actividades de tipo... El aula de la naturaleza, perdón, el aula de la naturaleza, Centro de Interpretación de Parques Naturales. Centro de Interpretación de Parques Naturales. No se llegó a estrenar, no se llegó a hacer nada en él. No se llegó a acabar siquiera. Ni siquiera No se llegó a acabar. Pero las inversiones que se han hecho ahí daban para generar muchos puestos de trabajo en otra cosa. Es decir, no se piensan las cosas. Ya. No se piensan las cosas. Me da mucha pena esa noticia, que se tenga que prescindir de esas infraestructuras una vez hecha una inversión millonaria y que desde luego muy poco se pensó en aquel momento. Si en aquel momento era necesario y ahora no lo es, pues tenemos una discrepancia tremenda en lo que necesitamos en nuestra provincia. Muy bien, que nos vamos en segundos, Javier. Nada, que el plan general de ordenación urbana está encima de la mesa y puede ser aprobado en cualquier momento, es cuestión de voluntad política y efectivamente es la base para que luego haya un plan termal que se pueda desarrollar. Pero así estamos. Javier, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Manolo. Por nada. Alegre esa cara. Está enfadado, Manolo. No, enfado no. A ver, imposible enfadarme. Imposible, ahí Pero está, sí, imposible, señor. pero que pasa es que, claro, ves esto que pasa también en Orense, esto es que un poco te rechina, ¿no? Ya. Bueno, muy bien. Gracias, Paco, y hasta la próxima. Venga, un placer. gracias a vosotros. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Mañana volveremos a estar por aquí echando un ratito hablando de la actualidad. Hasta entonces, ya lo saben, disfruten de la jornada, amigos, y a cuidarse.